Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Programa difícil hoy porque tenemos media hora para resumirles un poco qué está pasando en cuanto a la actualidad judicial y también retomar un tema que no quedó solucionado y que tiene que ver con los derechos de los pasajeros, que tiene que ver con los subsidios del transporte y que tiene que ver con lo mal que viajamos todos los días en cualquier tipo de transporte y las tarifas que van aumentando. Primero vamos a lo que va a pasar mañana, que es la reforma en el Consejo de la Magistratura, o sea, la reforma judicial, específicamente el punto del Consejo de la Magistratura que vuelve al Senado luego de las reformas en la Cámara de Diputados. Y a propósito de este tema, ya casi hasta perdido por perdido, distintas ONG hicieron este spot de 1 minuto para que se tome conciencia de lo que va a pasar mañana y del avance sobre la justicia. Vean. La justicia necesita reformas profundas. Es lenta, ineficiente, corporativa y permeable a intereses políticos y económicos. 3 de los 6 proyectos de reforma profundizan los actuales problemas de la justicia, tienen serios problemas de constitucionalidad y perjudican a los más desfavorecidos. El proyecto del Consejo de la Magistratura prevé que sus integrantes, jueces, abogados, académicos, deban presentarse a elecciones en lista sábana a través de los partidos políticos. La mayoría del Consejo será prácticamente siempre del partido que gane la presidencia. Además, las decisiones más importantes ya no requerirán el acuerdo de distintas fuerzas. Es decir, que una mayoría circunstancial, el gobierno de turno, va a poder por sí sola proponer, suspender, acusar y sancionar jueces. Un proyecto que genera fuertes condicionamientos a los jueces que deban tomar decisiones incómodas para el poder político, profundiza los problemas actuales de la justicia. Necesitamos debatir en serio para construir un poder judicial más eficiente, más transparente, más accesible y capaz de proteger tus derechos. Hay que reformar la justicia, pero así, no. Es el nombre de la campaña, así no, pero todo indicaría que así sí, porque el número está la mayoría como para que se vote así, como va a salir, y con todas las entidades, incluso las Naciones Unidas, que están objetando la forma en que se está aprobando esta reforma y muchos de sus puntos. Tenemos que hablar de otro tema que tiene que ver con el avance de la justicia, tiene que ver con las intimidaciones, las amenazas que ha recibido en solo 48 horas el fiscal federal Guillermo Marijuán. Tiene dos hijas, una de las amenazas la recibió en el día de ayer lunes, mientras una de sus hijas practicaba en un club hockey, y la otra amenaza la recibió esta mañana en su juzgado. Por estas horas hay mucha preocupación en los fiscales. Si bien la procuradora Gils Carbó ha dispuesto una suerte de custodia para el doctor Marijuán y para quienes investiguen el caso Lázaro Báez, también es cierto que los fiscales siempre se han amparado en la protección que les puede brindar el procurador. Y por estas horas no saben hasta qué punto pueden contar o no con la Procuradora General de la Nación, que parece estar más interesada en beneficiar en ciertos puntos al gobierno que en la independencia de los fiscales a la hora de investigar. Ojalá me equivoque y ojalá Gils Carbó venga acá a desmentirlo, que por otro lado ya van como 10 veces que la venimos invitando aquí a hacer justicia. Pasamos al tema de los subsidios en el transporte. Después de la pausa vamos a estar hablando con una de las personas que más sabe sobre el tema transporte, el ingeniero Roberto Agosta, decano de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingeniería de la UCA, director del Centro de Estudio de Transporte de la UCA, exdirector del Departamento de Transporte de la Facultad de la Ingeniería de la UBA. Después el doctor Fernando Blanco Muño de la Unión de Consumidores Argentinos, porque ha recibido quejas de pasajeros, no solo de transporte de larga distancia, sino de otros tipos de transporte. Y además la diputada nacional Liliana Parada, que es vicepresidenta de la Comisión de Transporte de Diputados del partido de Claudio Lozano, para que nos cuente qué se está tratando en el Poder Legislativo respecto a lo que se vio en estos 5 días de paros, donde la terminal de Retiro estuvo paralizada y donde todavía no se ha logrado una solución completa. Enseguida, después de la pausa. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina.
Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con vos a mejorar el subte A. Vas a ver cambios, algunos más grandes, otros más chicos. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Ingeniero Roberto Agosta, decano de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingeniería de la UCA, entre otros largos títulos, sabe muchísimo, señor de Transporte. Gracias por venir. No, gracias a usted. Un gusto realmente que usted pueda estar aquí para contarnos un poco lo que estuvimos viendo estos días. También Fernando Blanco Muiño, porque siempre nos preocupamos de los derechos de los consumidores, de los pasajeros. Gracias. Okay. Y la diputada Liliana Pará, diputada nacional de la Unidad Popular, vicepresidenta de la Comisión de Transporte. Cuéntenme los tres, a ver. Empezamos por Roberto Agosta. ¿Cómo estuvieron viendo en estos días este problema que incluso Vergara, de la Cámara justamente de Empresarios de Transporte de Larga Distancia, dijeron, y probablemente vayamos a tener que aumentar, no sé si en un 23%, pero sí en un gran porcentaje el pasaje porque no recibimos ningún tipo de subsidio y no podemos solventar los gastos? ¿Cómo lo ve? Bueno, la situación que sucede, digamos, desde el año 2002 se ha venido acumulando una serie de distorsiones, digamos, dentro del sistema de transporte. En el 2002, por supuesto, el subsidio que se impuso en ese momento estaba completamente justificado por la situación social Totalmente. De ese momento, pero tal vez en el curso de estos años debe haberse corregido en alguna medida, por lo menos, cosa que no se hizo y se está haciendo ahora, digamos, y bueno, y esta es la consecuencia de esa distorsión. Ahora, cuando ellos dicen, ¿por qué Aerolíneas sí recibe subsidios y nosotros no? ¿Es legítima esta comparación y este pedido? Bueno, a ver, pensemos lo que es un subsidio y para qué sirve un subsidio. Y un servicio público también. Y un servicio público también, pero digamos, esencialmente toda la experiencia indica que la mejor forma de tarificar o de cobrar cualquier servicio es a través de los verdaderos costos, de los verdaderos precios. No obstante, en algunos casos, los precios no reflejan los verdaderos costos para la economía. Claro. En ese caso es cuando un subsidio está justificado. El otro caso en el cual un subsidio está justificado es cuando uno apunta básicamente a ciertos sectores sociales, a sectores sociales menos protegidos. Claro. O sea, hay una razón, digamos, si ustedes quieren, si vos querés de tipo, digamos, estructural, y una razón de tipo social, puntual o no puntual, pero social, donde vos apuntás a darle un beneficio a algún sector de la población, digamos, ¿no? Diputada, bueno, recién estaba el ingeniero definiendo muy bien, ¿no?, el tema de los sectores de menores recursos, que es algo que se ha hecho hincapié en estos días, porque sin duda quienes viajan en un micro de larga distancia a cualquier provincia tienen menos recursos que quienes pueden viajar en avión, ¿no? Y menos repercusión también. También, y menos repercusión. Cuando sucede un paro en aeropuertos, las líneas aéreas, parece escandaloso. Sí. Cuando afecta a los sectores populares, eso es cierto, porque siempre que hay incluso quejas en Aeroparque o en aeropuerto, por lo menos los canales siempre estamos ahí, mientras que aquí tuvieron que cortar la avenida Antártida Argentina para poder ser visible, ¿no? Algo. Sí, en realidad uno ya está convencido a esta altura y viendo la falta de una política seria en materia de transportes, que esto iba a acontecer. Por supuesto obedece a las causas macroeconómicas que ya sabemos, que es la inflación por un lado y por otro lado el déficit fiscal. Con la inflación nos encontramos en esta situación que los trabajadores deben defender su salario para mantener el poder adquisitivo y por otro lado el déficit fiscal que ha hecho que el Estado tenga que parar, digamos, la fiesta de los subsidios, porque no ha sido una política que uno pueda decir... De hecho, ayer en la reunión Tomada dijo, se acabó la política de los subsidios. Bueno, pero hasta abril estuvieron cobrando, o sea, pensemos que el Sistau, que es uno de los que todavía mantienen, le ha dado, por ejemplo, a la empresa Plus Ultra Mercobús 200.000 pesos en abril y al Cóndor creo que 274.000 pesos, así que es una mentira que los subsidios se terminaron. Lo que sucede que no es la fiesta de subsidios que era antes, que favorecía y sigue favoreciendo a los empresarios, con lo que en realidad ha sido la política del Estado, que es un pacto con los empresarios, por los cuales hay un disciplinamiento en relación a
a las tarifas con una retribución, que ha sido los subsidios. O sea, mantener la tarifa baja y yo te doy un subsidio. Y yo te doy un subsidio que vos lo vas a manejar de la manera que sea, porque tampoco ha habido una política clara en relación a cómo eran las inversiones. Hay inversiones y aumentos, porque por algo de la UTA estaban pidiendo no solamente el 23%, sino también condiciones de precarización laboral que habían prometido que se iban a mejorar y no habían mejorado. Entre otras cosas, por ejemplo, los contratos, ¿no? Los subsidios, si ustedes se acuerdan, se otorgaban a través de declaraciones juradas del propio prestador. O sea, vos fijate el nivel de distorsión. No es que había un control de la CNRT, la Comisión Nacional Regular de Transporte, para decir, bueno, tanta gente viajó, tanto se subsidia, sino que sobre declaraciones juradas del propio empresario el Estado le daba el subsidio. ¿Y ahora cómo es la mecánica? Ahora, más o menos ahora de onda. Es de onda. De onda, un país de buena gente. Claro, Entonces, porque digo, ¿cambió en algo este anuncio de tomada para Aerolíneas Argentinas? Que dice no hay más política de subsidio, Aerolíneas no recibe más subsidio. no sé, porque el relato dice una cosa y es otra, entonces no sé si cambió algo, lo veremos a futuro. El tema es que Aerolíneas Argentinas lo que recibe, no sé si es vía subsidio, sino vía financiamiento del Tesoro Nacional, porque es una empresa del Estado. Claro. Entonces, perfectamente pueden decir no más subsidios para Aerolíneas Argentinas, porque en realidad movilizan esos fondos a través desde otro lugar, porque es una empresa del con Estado. otra figura jurídica. Técnicamente es un subsidio porque le permite a Aerolíneas cobrar tarifas distintas de los precios, digamos, de los precios de sus costos, digamos, ¿entendés? Es verdad que técnicamente había pasajes, por ejemplo, a distintos puntos, no sé, Mendoza, cualquier provincia, que en avión, en aerolíneas, en determinado horario, eran más baratos que por micro larga distancia. Seguramente en algún momento es verdad. Y vos viste que los pasajes en avión cambian mucho por banda horaria, por hora del día. Digamos, las aerolíneas tienen políticas de tarifas, políticas tarifarias muy dinámicas. Vos en Europa podés viajar a una aerolínea de bajo costo por $20, por $30, hacer un viaje. Claro. O sea, pero en teoría debería ser la brecha, debería ser así. Debería ser mucho más barato el transporte de larga distancia. Bueno, yo lo que te diría es que en teoría uno tendría que pagar el costo de viajar. Salvo excepciones, uno tendría que pagar el costo de viajar. Una excepción puede ser el transporte de larga distancia en parte, puede ser el transporte urbano en parte. Pero esa es la situación. Y seguramente si el mercado de transporte aéreo tuviera competencia, estuviera abierto a un mayor nivel de concurrencia, las tarifas bajarían. Claro. ¿Entendés? Ahora, a ver, pregunta, ¿los argentinos no estamos pagando el costo para viajar? Pues para mí... De ninguna manera. Lo voy a decir, mejor dicho, corrijo, lo estamos pagando, no a través de la tarifa. Claro. Por supuesto que lo estamos pagando, todos los costos se pagan, pero no a través de la tarifa, sino a través del conjunto del sistema de subsidios que se montó desde... En general las tarifas, ya sea de tren, de subterráneo, de colectivos, ¿todo debería ser más elevado? Por supuesto, esto no es una situación... A ver, en todo el mundo, en casi todo el mundo, las tarifas de transporte de pasajeros son inferiores a sus costos y de alguna manera, en algún grado, se subsidian. En pocos lugares, al nivel que llegamos a subsidiar acá en Argentina. Pero, digamos, el problema no es subsidiar en sí, el problema es cómo determinamos el subsidio, con qué criterio, primero, y segundo, que tengamos la fuente de financiamiento para poder soportarlo con otra fuente, porque este es el tema. El tema, claro, es a qué apunta el subsidio. O sea, nosotros estamos de acuerdo con una política de subsidios en la cual, la verdad, sea el menor costo para los pasajeros y que el tema del transporte es un tema que hace al Estado, o sea, al derecho a la movilidad, y donde el Estado debe tener una intervención muy fuerte. O sea, no somos de la idea de dejarlo sometido. No, como en la salud pública está el servicio público que tiene que ver para con nosotros la el derecho a la movilidad es un derecho que aún no ha sido considerado en la forma que debe ser. Ajá. Y mucho menos, si no ha sido considerado como derecho, tenemos una política de transporte en este sentido. Acá ha habido subsidios indiscriminados que hasta han operado, y esto lo vemos en las causas que han avanzado en relación, por lo menos al exsecretario de Transporte Jaime, con el tema de los retornos. O sea, acá tenemos enriquecimiento ilícito, tenemos corrupción, tenemos 51 muertos en 11 que son producto de todo esto. No es una política de subsidio seria, como nosotros tranquilamente desde nuestra fuerza política podríamos avalar en un sistema que uno piensa, bueno, primero, volver a los ferrocarriles, para empezar.
o sea, una empresa nacional de ferrocarriles. O sea, las políticas de los 90 con el sistema de subsidios implementado, lo único que han hecho es mantenerla. O sea, no nos encontramos hoy que tenemos otro modo de viaje que no sean los ómnibus, porque el avión no es, por más que tenga esas tarifas, digamos, el transporte más popular. Así que trenes no existen y lo único que tenemos son transportes con el 18% nada más de rutas asfaltadas. No es que porque sean los ómnibus, hubo una política en relación a que haya mayor capacidad, un monopolio casi, un oligopolio en relación a las empresas de transporte. O sea, todos han sido negocios. Hasta vemos que, por ejemplo, 18 empresas de las que son hoy 130 total de transportes para 650.000 servicios aproximados por año que hay, 18 son del grupo de Cirigliano, Plaza Cirigliano, que además tenían los trenes, como el Sarmiento, y que por eso podemos entender por qué si un negocio a bajísimo costo, súper subsidiado, mientras mantenía el otro negocio y sigue siendo premiado por el Estado, como es el tema de los colectivos en la ciudad de Buenos Aires y de los transportes de larga distancia. ¿Y los pasajeros, Blanco Muñoz? ¿Cuántas quejas han recibido ustedes? Muchísimas, muchísimas y tristes, porque el maltrato hacia los consumidores y hacia los usuarios en este caso se ha mantenido. ¿Estos 5 días de paro aumentaron? ¿La gente se acercó? Puntualmente. No, la gente, la verdad es que no se acerca, te llama por teléfono a ver qué solución le podés dar, qué puedo hacer, te dice. Teníamos casos de gente que compró el pasaje y a la media hora se decretó el paro. Entonces es un nivel de estafa moral. El fulano, el consumidor pasó por la ventanilla, pagó para salir y a la media hora se decretó el paro. Y frente a eso, la desprotección y la absoluta ausencia del Estado para acompañar el proceso en solitario de esa gente. No, les dieron unos sanguchitos que además tenían moho y estaban vencidos. Que es un poco la manera, el destrato, digamos. Esto es como el símbolo del destrato al consumidor. Pero por eso digo que el maltrato se mantiene. Vos te acordarás, acá hablamos hace un tiempo, lo que fue la tarjeta SUBE en pleno enero y febrero de aquel año, 40 grados de calor, y había que hacer las filas. Bueno, de ahí en adelante parece que se hubieran ensañado con los consumidores, porque no hay una decisión política y administrativa que no esté direccionada a maltratarlos, porque lo que ha sucedido en estos 5 días es vergonzoso como país, como sociedad nos tiene que avergonzar, ya sea al Estado Nacional, al Estado de la Ciudad de Buenos Aires también, que estuvo ausente, porque ahí había chicos, había gente grande, había discapacitados, gente que viene con sus monedas a hacerse un tratamiento médico acá y que se vuelve y no tiene para tener durante 5 días un hotel alternativo, un familiar. Se ha naturalizado el destrato de tal modo que lo que uno advierte es resignación. O sea, pasaron 5 días para que hubiera una reacción. No, y además lo que a mí me molesta, de los usuarios. Digamos, a mí como periodista, ¿no? que me tengo que encargar de cubrir las cosas, me molesta que ya, bueno, pasamos a otra cosa, porque Chegaray en la FIP acaba de anunciar el tema del blanqueo de los fondos en el exterior, por el tema de la reforma judicial. Entonces ya, bueno, como andan los micros, vaya a saber cómo anden, hasta que choque alguno, Dios quiera que no, pero digo, en las rutas, o hasta que nuevamente los de la UTA digan, basta, queremos realmente normalizar nuestra situación laboral. Pero hasta que llegue el momento de hacer cumplir el acta que Tomada firmó, que supuestamente al día 20 de mayo tienen que pagar, y los empresarios te están diciendo que no tienen con qué pagar. Entonces el día 20, ¿qué va a cobrar los trabajadores? ¿Y esto cómo se va qué va a pasar el 20 de mayo? Bueno, eso es de futurología, no lo sé, pero seguramente va a haber otro conflicto. Tal vez a lo mejor el gobierno decide darle un subsidio adicional para resolver este problema ahora y después ver cómo sigue. Sacárselo de encima y... O sea, ¿Y estructuralmente cómo podría resolverse el tema? Mirá, hay varios temas, pero básicamente esto lo que requiere es que los subsidios sean progresivamente disminuidos, pero a lo largo del tiempo, ¿entendés? De manera que el sistema se puede ir acomodando. Evidentemente, cualquier digamos, cualquier situación de estas va a digamos, como yo te decía, el costo del viaje vos lo pagás de alguna manera, o lo pagás con los impuestos o lo pagás a través del pasaje. O con unos sanguchitos la misma persona que paga, digamos, lo que está pasando es que, digamos, la persona que a través de su impuesto a la ganancia de rentas generales pagaba parte del subsidio, una parte pequeña, ahora va a tener que pagar una parte más de pasaje. Pero esto es un traslado que si el gobierno se decide, como aparentemente, a ir reduciendo los subsidios, va a haber qué hacer.
Y es un mal momento también, ¿no? Por el año electoral, pero va a haber que hacer. Lo que pasa es que la política del gobierno, que en el año 2012 justificaba de subsidiar a la oferta, es decir, un subsidio general sin importar a quién fuera direccionado, empieza a caerse en un marco inflacionario como el que venimos viviendo y negando sistemáticamente por el gobierno en los últimos años. Entonces, es un combo explosivo. La inflación por un lado y los subsidios a la oferta. ¿Qué es lo que dice la diputada que nosotros compartimos? Hay que subsidiar la demanda, es decir, aquel que realmente lo necesite. Estar subsidiando el combustible de Aerolíneas Argentinas para que la gente viaje a Laguna del Sauce y baje en Punta del Este, la verdad que no tiene ningún sentido. Realmente no lo tiene. En el transporte de ferrocarriles habían empezado a avanzar en esa línea, pero acuérdense ustedes que vino la tragedia de Once y frenó todo, lógicamente, y se destapó el negociado de los sicilianos durante todos estos años. En servicios públicos está pasando lo mismo, Lorena. El tema eléctrico, por ejemplo, las empresas proveedoras de electricidad están atadas con alambre. Acá llueve un poco y nos quedamos sin luz, la tarifa está retrasada, por supuesto que no hay inversión, hubo que sacar un bono de 10 pesos que va con la factura, con la afectación específica a inversiones, porque los subsidios que se direccionaron durante años no terminaron en inversiones. Entonces, la política de subsidios indudablemente ha estado mal ejecutada. Ahora, en un año electoral, como dice el ingeniero, el gobierno no va a tomar la decisión de desandar ese camino, porque la verdad que sería sincerar y transparentar una situación que nos conduce a que todo explote. Y desde la Comisión de Transporte en la Cámara de Diputados, ¿dónde está puesto el foco, Liliana? Y el foco no trabajar, o cuando me ha pasado de presentar una nota para que la comisión trabaje. O sea, no se porque digo, la lógica de 5 días de paro, explota el tema de larga distancia, se hace visible, la gente desesperada sale a cortar en retiro diciendo, estoy acá de rehén. Lo lógico es que esto tenga un tratamiento de urgencia en la Comisión de Transporte. Como te decía, he tenido que enviar una nota al presidente de la comisión para que la comisión funcione, pero claro, cuando uno hace funcionar la comisión, aparece todo el Frente para la Victoria, que tiene mayoría, y entonces decide pasar a asesores, a estudio, los proyectos que, por ejemplo, trajeron 6 de la falsa democratización de la justicia, que como decías vos, por ejemplo, las inundaciones, y sacaron de debajo del agua esto y corrieron la agenda del tema de las inundaciones y llevaron a esto, y no pasó por asesores. Los diputados directamente tratamos los temas. Sin embargo, los que no quieren tratar, la mejor forma de cajonearlos es decir que tienen que pasar a ser estudiados por los asesores. Y como son mayoría, si el tema es muy antipopular, no lo pasan directamente, es popular, no lo pasan archivo, porque si no lo pasarían archivo. Es una forma elegante de seguirlo cajoneando. La verdad que no funciona la Comisión de Transporte. Bien. Agosta, si usted fuera convocado en algún momento por la Comisión y le preguntaran, ¿no? Porque sería la persona. Y bueno, es la persona que la Comisión debería convocar y decir, bueno, ¿dónde tenemos que poner el foco? Y en relación a otros años, ¿cómo está el nivel de transporte en general en la Argentina y específicamente en la ruta de Aerolíneas Argentinas? También cuánto ha mejorado, ya que se ha puesto tanto dinero. No, Aerolíneas Argentinas ha mejorado. Cualquiera que es pasajero de Aerolíneas Argentinas sabe que ha mejorado. A un costo muy grande, digamos, pero ha mejorado. Mirá, yo lo que creo es que el sistema, el kit del deterioro del sistema es la falta de inversiones. Lo he dicho, lo he escrito, etcétera. Y creo que lo que ha pasado en estos años es que lamentablemente hemos destinado recursos al sistema, pero los hemos destinado al subsidio, digamos, al subsidio del consumo, porque en definitiva cuando vos subsidias el boleto lo que estás haciendo es liberando al consumidor para gastar en otras cosas, digamos, ¿no es cierto? En lugar de destinar recursos a la inversión en el sistema. Si vos pensás que los subsidios han sido muy importantes en estos años, del orden de miles de millones de dólares. Entonces, si eso lo hubieras destinado a inversiones, seguramente hoy tendríamos otro sistema. Pero bueno, lo que pasó, digamos. Ahora yo creo que lo que hay que pensar es de acá en más, digamos. La macana es que el gobierno, me parece a mí, que se enfrenta a esta situación de subsidio porque se enfrenta a, digamos, que la situación fiscal no es tan holgada como era hace 5 o 6 años, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que lo mueve a tratar de ir resolviendo el problema del subsidio, y pasó lo que se decía antes
de que lo estaban haciendo en los ferrocarriles cuando sucedió lo lamentable de la tragedia de Once y tuvieron que, bueno, cambiar un poquito, parar un poquito el rumbo. Yo pienso que, digamos, que el destino de esto necesariamente es ir a una reducción de los subsidios que libere recursos, ya sea por cuestiones fiscales o, a mí me gustaría, desde el punto de vista del sector, del sistema de transporte, para destinar en inversiones. Para hacer inversiones. Es que los subsidios han sido destinados a los empresarios, al enriquecimiento. Pero vos fíjate que... No se han sido, perdóname, pero no han sido controladas las inversiones. No, o sea, podría haber sido subsidiada la tarifa tranquilamente y haberse subsidiado para las inversiones y para la tarifa. Pero fue a los bolsillos de los empresarios. Claro, esta es la realidad. Vos fíjate que, está bien, yo lo que voy es a lo siguiente. Vos, cuando al consumidor le permitís pagar, digamos, un boleto que de costo vale 3 pesos, que cuesta prestar el servicio 3 pesos, digamos, 1 peso, lo que estás haciendo es que el consumidor los otros 2 pesos los destine a otras cosas, lo cual no está en sí mal, digamos. Lo que quiero decir es que fíjate que finalmente vos lo que hiciste fue destinar recursos a subsidiar ese otro consumo, recursos que podían haber sido usados por el Estado para inversiones, ¿me entendés? Lo que vos decís del empresario con un universo, tiene que ver, con un universo que podía pagar los 3 pesos. Es una política... Sobre un universo de gente dentro del cual había gente que podía pagar esos 3 pesos. Porque se subsidió el gas en Puerto Madero. Bueno, por eso te estoy diciendo. Vudú tenía el subsidio al gas. Déjame retomar algo que... el transporte es una política de Estado o una política de mercado. Si es una política de Estado... No es un tema de política, desde mi punto de vista no es un tema de política de Estado, no. Acá hay un tema que es, digamos, en principio lo razonable es que todos paguemos por nuestros costos, por los costos de las cosas que hacemos. Ahora, esto tiene excepciones, ¿me entendés? Por supuesto que tiene excepciones, la sociedad admite un montón de excepciones. Lo que es un servicio público. Uno es el servicio público de transporte. Sí. ¿Por qué? Pero esto tiene una explicación económica. ¿Por qué es lógico subsidiar en parte, por ejemplo, el transporte urbano? Es lógico porque le ahorra a la sociedad costos de congestión. El que vos uses el transporte público, en realidad, ahorra costos para la sociedad. Entonces vos, al subsidiar la tarifa, en alguna medida, lo que estás haciendo es reconocer este costo que ahorrás, ¿me entendés? O sea, esto está bien y es lógico. Esa es una forma de subsidio. La otra es el subsidio a la persona necesitada, a la demanda, como se dijo acá, el individuo necesitado. Estos son los dos temas. Entonces, nosotros tendríamos que apuntar, sería una política, digamos, sana de subsidio. Ahora, el otro problema que tiene cualquier política de subsidios es ¿cómo la pagás? ¿De dónde la pagás? ¿Quién la paga? Es decir, ¿quién la paga? La paga, bueno, digamos, la economía en su absolutamente, conjunto. Y las muchísimas causas que hay probablemente cajoneadas en la justicia que tiene que ver con los bolsillos o de funcionarios o de empresarios y que nunca llega a verse, digamos, ese dinero, ese subsidio en la obra pública. El 20 de mayo vamos a retomar este tema. Gracias a los tres por haber venido. Gracias a ustedes por haber estado esta noche en Será Justicia. Pueden ver este programa y sus comentarios serán bienvenidos en serajusticia.net. Los esperamos como siempre. Hasta el próximo martes. Chao.